¿Cómo están ustedes? Hoy quiero hablarles de un tema de mucha relevancia para el tiempo que vivimos. Y más o menos yo lo llamaría que si el contagio viene del pecado, en la muerte de Cristo Dios da la vacuna. Tomando en cuenta el tiempo en que vivimos y cómo el tema de la infección y la vacuna hayan tanta preponderancia. Y tal vez ustedes digan, pero hablar de vacuna, hablar del virus otra vez, ¿será que es relevante? ¿Será que es importante? No deberíamos hablar de las cosas espirituales, pero yo lo que les quiero decir es que me tengan paciencia, porque les aseguro que sí tiene que ver con ello. Porque si yo me hago una pregunta, ¿qué es una infección? Una infección es una invasión de tejidos vegetales, animales, por microorganismos. Leí, para tratar de no meter la pata, y entendemos que estos organismos llevan nombres de bacterias, virus, hongos. Los organismos invasores, como las bacterias, producen toxinas que dañan los tejidos del huésped, de la persona, e interfieren con su metabolismo normal. Los virus, los retrovirus, son parásitos en las células huésped y causan una degeneración celular, como sea el caso de la rabia o el SIDA. Y algunos virus se han asociado con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Y digan, otra vez hablar del mismo tema, para eso me voy al médico, para eso veo los programas de televisión. Pero lo que yo quiero hablarles de ustedes es el tema de la infección, aunque no de la infección que se contrae en el cuerpo, sino la infección espiritual producida por el pecado. San Pablo toma las últimas palabras del capítulo 4 que le escribe a los Efesios, diciendo que la persona cristiana salva es aquella que se protege contra el pecado y resiste las tentaciones. Definimos lo que es la infección. Ahora, ¿qué es un pecado? El pecado es una invasión del espíritu por ideas, pensamientos impíos, egoístas. Y conocemos estas ideas o pensamientos egoístas con los nombres de amargura, ira, blasfemia, o sea, el mal hablar. Los pecados invasores, así como el virus, la bacteria, los hongos, los pecados invasores como la amargura producen toxinas que dañan el espíritu de una persona e interfieren con la función normal y su comunicación con Dios. Algunos pecados son en realidad difíciles de tratar porque rompen las defensas del espíritu e impiden la localización del pecado, así como un virus, lo que significa que permite que el pecado se propague y crezca a su vez en otros pecados. Algunos pecados como la ira y el hablar mal se cavan profundamente en el espíritu de la persona y causa una degeneración espiritual que se traduce en discusiones constantes, rencores. Hay gente que toma el nombre de Dios en vano. Y algunos pecados inclusive se asocian con el desarrollo de ciertas adicciones. Y yo te pregunto, ¿te suena eso familiar? Debería, porque si nosotros vemos la definición de infección y de pecado, se puede redactar casi igual. El pecado es un problema muy real. El pecado es una infección en nuestras vidas con la que debemos lidiar. Y si vamos a la historia, nuestro mundo, el ser humano fue creado por Dios como bueno. Toda la creación fue buena, entera, fructífera. Fue nuestra decisión colectiva en Adán la que introdujo la muerte, la que permitió la introducción del virus del pecado, infectando a la humanidad y trayendo la muerte, la condenación. Y el jardín del favor misericordioso de Dios se convirtió en estéril. El pecado creó distancia entre nosotros y nuestro origen y trajo oscuridad a la tierra y a nuestras mentes. Esto no es una fábula, es la historia primordial escrita en nuestro ser antes que tuviésemos el poder de garabatear. Cuando les mencioné
a San Pablo escribiendo los Efesios en el capítulo 4, él nos invita a hablar, a andar como dignos del llamado, de la vocación de vida que tenemos. Nos anima a alejarnos de ser solo hijos espirituales y avanzar hacia la madurez en Cristo. Eso significa que debemos darnos cuenta que nosotros, como cristianos, somos diferentes del mundo. Es un hecho que no podemos olvidar y que no podemos dejar escapar. O sea, el virus del pecado no puede manejar nuestras vidas. Y Pablo describe algunas de esas diferencias, como el hablar honestamente, el tratar la ira adecuadamente, el trabajar duro y darnos a los necesitados, y que nuestra conversación sea de edificación y sea saludable. En los dos últimos versículos, 31 y 32 de Efesios, leyendo vamos a entender todo lo que hemos hablado sobre las infecciones. Acompáñenme, Efesios 4, 31 al 32. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Más bien sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros como también Dios les perdonó a ustedes en Cristo. San Pablo dice que debemos apartar estos pecados de nosotros. Debemos despojarnos de esa enfermedad, corrupción, ahora que somos una nueva creación en Cristo. Estas actitudes y acciones pecaminosas no tienen lugar permanente en la vida cristiana. La pregunta, porque todos sabemos que así debe ser, es ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nuestros esfuerzos por llegar a ser más maduros y diferentes de nuestro mundo y parecernos más a Cristo arrojamos de nuestra vida estos pecados? ¿Cómo nos deshacemos de la infección del pecado? Y el segundo punto, entonces, es, así como definimos la infección, es el control de las infecciones. Vamos de vuelta al mundo de la salud. ¿Cómo lidian los médicos con las infecciones? ¿Cómo lidian los profesionales con este tipo de cosas? Y si hay algo que aprendimos en este tiempo, es que hay dos armas básicas utilizadas para ayudar a las personas cuando contraen algo como el virus. La primera arma que a menudo se sugiere es el aislamiento. Yo ya contraje 2 veces el coronavirus y las 2 veces la orden médica fue aislarme, en la cual me aislé totalmente de los demás, un descanso del trabajo, de las actividades, mismo para sanar, pero también para detener la propagación de la enfermedad. Y así evitamos el contagiar a otros. Eso es sentido común. Y la segunda arma es una vacuna, la tan discutida vacuna que hoy estamos luchando por obtenerlo. La vacuna mata la infección. La vacuna fortalece el sistema inmunológico de la persona y devuelve al individuo a su función normal. Esa es la verdad, no las tonterías que leemos. Funciona desde el interior de su cuerpo para erradicar todo tipo de infección. Es decir, cuando se administra una vacuna, el cuerpo está protegido contra la infección. En el caso específico del COVID, y estuve leyendo e investigando, cuando yo recibí la vacuna y volví a contraer después, el sistema inmune reconoció la proteína como un agente extraño y produjo una respuesta de anticuerpos y de células citotóxicas específicas frente a la proteína S. Si se pudo multiplicar el virus, pero no me afectó, no me destruyó. ¿Por qué? Porque los anticuerpos, las células citotóxicas generadas por la vacuna, se unen a la proteína S del virus y bloquean la infección, evitando la enfermedad. Yo hablo de eso porque me ocurrió la segunda vez. Bajando a nuestro tema de hoy, ¿cómo nos ayudan estas dos armas, el aislamiento y la vacuna, a lidiar con las infecciones físicas y a lidiar con las infecciones espirituales? Efesios 4, 31 al 32 habla acerca de lidiar con las infecciones espirituales de la misma manera que los profesionales de la salud tratan con las infecciones físicas.
El versículo 31 describe el arma del aislamiento y el 32 la vacuna. ¿Qué dice? En primer lugar, el aislamiento. San Pablo nos instruye a que dejemos que todo pecado sea apartado de nosotros. El versículo 22 del capítulo 4 nos anima a que con respecto a nuestra antigua manera de vivir, que nos despojemos del viejo hombre. Si somos tentados a ser amargados, a airarnos, a hablar mal de los demás, entonces lo que tenemos que hacer es aislarnos, es decir, evitar a toda costa situaciones que nos tientan a pecar. Cuando una persona hace un curso para rehabilitación de drogas o de alcohol, es siempre la palabra, la instrucción básica es que se aparten de todo ambiente que pueda tentarles a volver al vicio. Entonces, ¿cuáles son los agentes infecciosos que me llevan a pecar? Corramos, huyamos de la palabra, aislémonos, porque tal vez no podemos evitar que una vez que esté dentro se propague el virus, pero podemos tener cierto control en nuestras vidas cuando se trata de aislarnos de aquella cosa que puede infectarnos. Debemos tomar medidas para eliminar o aislarnos de situaciones tentadoras y así evitar el pecado. Cada quien conoce su debilidad. ¿Dónde me ataca el enemigo? ¿Dónde me ataca mi carne? Mi propia debilidad. Y evitar toda cosa que pueda conducir a que aquello que me cuesta vuelva a enraizarse en mi vida. Y en segundo lugar es la vacuna, la vacunación. Voy al Evangelio según San Mateo, capítulo 18, verso 9. Dice Jesús: y si tu ojo te hace pecar, sacátelo y tíralo. Es preferible entrar a la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Una palabra muy dura. ¿Cómo voy a sacarme el ojo? Voy a seguir pecando porque voy a tener otro ojo. Voy a quedar ciego, pero tengo mis manos, tengo mis pies. Voy a sacar todo. Lo que Jesús está diciendo es cómo el vicio se apodera en nuestras vidas y es tan difícil liberarse de él. Mis estimados amigos, el pecado es una enfermedad incurable con la que nacemos. Y la única solución es nacer de nuevo. Esta declaración de Jesús de arrancar tu ojo derecho, lo que busca es llamar nuestra atención. Tiene la intención de mostrar cuán malvados somos por causa del pecado y cuán desesperada es nuestra lucha. Y que debemos sacrificarnos por seguir a Jesús y ser sus verdaderos discípulos. El pecado es la causa de la muerte, no los cigarrillos o no el tocino que sale del cerdo. El pecado es la causa de la muerte eterna. Y Cristo Jesús dijo en Juan 18:37: para esto nací y para esto vine al mundo. Considerando que el pecado producía en el ser humano la muerte, porque no teníamos solución, no teníamos tratamiento, porque todo aquello que el ser humano procuraba era insuficiente, Jesús vino al mundo. El virus del pecado le fue inoculado en la cruz, pero su inmunidad ante ella, porque era santo, originó la vacuna más eficiente de la historia de la humanidad. Y aquel que aplique sobre sí la sangre de Jesús es inoculado contra el pecado y su consecuencia natural, que es la muerte eterna. Jesús es el antídoto para el pecado, la cura. Su sangre es la vacuna que puede restaurar y proteger y preservarnos por toda la eternidad. La historia nos cuenta
que la viruela era una enfermedad muy temida. Nosotros ya poco conocemos, pero la viruela mató a cientos de millones de personas y marcó y cegó a muchas más. Era muy infeccioso y se contraía al respirar el aliento exhalado por una persona infectada. En su momento no había cura para la viruela. Durante la Edad Media se extendieron por Asia, África, Europa, y más personas murieron por la viruela que por las eternas guerras. Hasta que en 1796, un médico llamado Edward Jenner desarrolló la primera vacuna contra la viruela, según Donald Henderson en la Enciclopedia Mundial del Libro. Y la vacunación pronto se extendió por todo el mundo, llevando inclusive a muchos países a exigir por ley que los ciudadanos sean vacunados. Ese esfuerzo de salud tuvo un gran éxito. En la década de los 40, en el siglo XX, la viruela ya fue erradicada completamente en Europa y América del Norte. En 1967, según los datos estadísticos, solo 30 países seguían teniendo casos de viruela. La OMS, Organización Mundial de la Salud, entonces inició un programa agresivo en África, en Asia y América del Sur para erradicar completo la viruela de la tierra. Los equipos de vacunación viajaron de pueblo en pueblo para buscar casos y aislarlos, vacunar a la gente. En 1970, solo 17 países seguían sufriendo la enfermedad. Para 1978, la OMS anunció que el último caso conocido en el mundo de la viruela natural fue en Somalia, octubre de 1977. En 1980, el mundo anunció formalmente que la viruela había sido eliminada. Hasta 1994, todavía el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en Atlanta todavía guardaba en congeladores algunos virus de viruela. En septiembre del 94, un comité de la OMS votó unánimemente a favor de destruir el último stock del virus para el 30 de junio de 1995. A partir de allí, el mayor triunfo de la salud pública, el virus de la viruela completamente erradicado de la tierra para nunca más atormentar a la humanidad. Hoy ya estamos muchos años después. Hablar de viruela no tiene el impacto. Hoy hablamos del COVID, del coronavirus. Hablamos del SIDA, hablamos del cáncer. Pero para el que vivió eso, es difícil imaginar que una enfermedad tan mortal pueda ser totalmente aniquilada. También es difícil imaginar un mundo limpio de las plagas del pecado, de la muerte y el mal. Hasta que hace 2000 años la sangre de Jesús sirvió de vacuna a todo aquel que aplique su sangre a sus vidas. Sí, todavía hay síntomas del pecado. Es así como a un vacunado yo todavía volví a contraer el virus. Me expuse y volví a tener, pero ya fueron síntomas leves porque mi cuerpo estaba vacunado contra el COVID. Sí, todavía pecamos. San Juan nos advierte que si alguno dice yo no peco, está mintiendo. Pero yo ya no estoy condenado por el pecado, porque me vacuné con la sangre de Cristo. Y aun cuando puedan abundar síntomas del pecado, yo solo sé que va a llegar un momento que así como se enterró los últimos virus de la viruela, Dios va a juzgar la tierra y por la autoridad de Cristo el pecado y la muerte y todo lo que es malo va a ser arrojado al lago del fuego y ya no va a haber pecado sobre la creación.
Dios va a crear un cielo nuevo y una nueva tierra donde solo habita la justicia. No habrá más muerte o lágrimas porque Cristo habrá ganado la victoria final. En ese proceso, sin embargo, hay algo que aún debemos hacer con respecto para evitar el infierno y aceptar el regalo gratuito de la vida eterna. Venir a Jesús requiere que renunciemos a algo y ese algo es pecado. San Juan el Bautista enseñó eso, ¿verdad? Hay un costo para seguir a Jesús. Arrepentidos, dice San Juan el Bautista. ¿Qué es eso? Renunciar a la vieja vida y abrazar una vida nueva. El gobernante rico tenía que estar preparado para renunciar a su riqueza. La prostituta tenía que renunciar a su profesión. El recaudador de impuestos tenía que devolver lo que tomaba inmoralmente. Jesús, cuando predicaba del arrepentimiento, no tenía pelos en la lengua. Y así nosotros hoy tenemos que decidir renunciar a cualquier pecado o afecto que tengamos que aún gobierna nuestras vidas e ir a la cruz para ser inoculados por la vacuna que es la sangre de Jesús, para pasar de la muerte por el virus, por el contagio del virus del pecado, a la vida eterna en Cristo Jesús. Mirad el mundo y todo lo que ocurre, y muchas veces parece que el contagio del pecado abruma inclusive el poder de Dios. No, el contagio que más importa, el Hijo de Dios lo recibió en su propia carne y a través de su obra en la cruz nos dio la vacuna para la vida eterna. Entonces, el desafío es hoy, ¿estás vacunado contra el pecado? El no vacunarse contra el COVID es una negligencia. El no vacunarse contra el pecado es mucho más que una negligencia. Es un pecado mortal. Ha venido Jesús a tu vida para eliminar la enfermedad del pecado, para que puedas vivir la vida abundante para el cual Él te creó. Es tu decisión. Yo la tomé un día. Y quiero decirte que no hay persona que pueda resistir un encuentro con Cristo. Todo cambia. Mis pecados fueron perdonados. La palabra dice, las cosas viejas pasaron. O sea, el contagio y todo el efecto de ese virus llamado pecado en mi vida, las cosas viejas pasaron. Todas fueron hechas nuevas. Estoy vacunado. El virus del pecado ya no tiene fuerza sobre mí. Sí, puedo pecar porque soy un ser humano, pero la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado. Yo soy hijo de Dios. Pasé de la condenación a la vida eterna. Y te invito en este momento, allí donde estés, a que acudas a la cruz de Cristo. En el nombre de Jesús te invito, que dejes de lado todo peso de pecado que pueda agobiarte y corramos junto a la cruz para decirle, Dios Padre, en el nombre de Jesús, si el virus del COVID hace estragos y mata a tanta gente, ¿cuánta gente más mata el pecado? Destruye la persona, familias, destruye relaciones, destruye tu creación. Pero aquí yo tomo la decisión de vacunarme e ir a la cruz para adoptar, para aceptar la obra de Cristo y ser inoculado con la sangre del Cordero, esa sangre pura, limpia, que llevó sobre sí todos mis pecados, pero el pecado no pudo contra él. Ni la muerte pudo contra él, porque dice la palabra, mas olvidas la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo Jesús venció a la muerte y al pecado y nos dio vida juntamente con Él cuando aceptamos su obra. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, acepto su obra y me aplico la vacuna contra el virus del pecado. Y sé que por efecto de esa vacuna yo paso de la muerte, del contagiado, de la condenación a la vida eterna. Y quiero vivir como una persona vacunada, libre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
la vacuna más efectiva en la historia de la humanidad. Sí, la vacuna contra la polio, la vacuna contra la rabia, la vacuna contra la viruela y contra la tuberculosis sí tienen efecto y sí han cambiado para bien. La vacuna contra el pecado nos sacó de la muerte a la vida eterna con Cristo Jesús. Esa es nuestra historia. Que Dios te bendiga.